Bienvenidos al video de estado de situación financiera. Este video fue elaborado por el equipo 4. El principal objetivo del estado de situación financiera es mostrar y dar información acerca del desempeño y la posición de alguna empresa o entidad para buscar así las decisiones óptimas económicas para ella. Es muy importante recalcar que esta muestra de información únicamente es a una fecha determinada. Se podría decir que es una fotografía en el tiempo de la situación económica de esta empresa. El balance en sí, en cuanto a su forma, relaciona por una parte todos los activos debidamente clasificados y por otra parte todos los valores del pasivo y del capital igual debidamente clasificados en un determinado tiempo. También cabe recalcar que cada valor o cada expresión de valor dentro del estado de situación financiera tienen que ir expresados en términos monetarios. Las normas de información financiera, o mejor conocidas como NIF, son un conjunto de conceptos, lineamientos y reglas que rigen la elaboración y presentación de estados financieros, además de que son aceptados en un lugar y fecha determinado. Aquí en México, los representantes encargados de crear dichos reglamentos son el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. Algunas normas que están dentro de las normas de información financiera y que nos hablan de los estados financieros son los siguientes, que es la primera es la NIF A3, que habla de las necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Aquí lo que muestra es el objetivo principal de la creación de estados financieros, identificar sus necesidades y establecer características y limitaciones para dichos estados. La segunda es la NIF A4, que habla de las características cualitativas de los estados financieros. Es decir, esta norma nos habla de la información necesaria que debe contener cada estado financiero. Y de ahí sigue la NIF A5. Esta habla de los elementos básicos de los estados financieros. Define los elementos básicos que conforman el estado financiero para tener establecidos los criterios de su elaboración e interpretación. Las normas de información financiera A4 y A5 nos marcan la composición de la estructura del estado de situación financiera. Para su elaboración se tiene que dividir en dos partes. La primera, que es el encabezado, que aquí tiene que incluir el nombre del propietario, el nombre de la entidad económica a la que estamos estudiando y a la que se refiere el estado, además de la identificación del estado al que se refiere y fecha en que fue elaborado. Tenemos que tomar bastante en cuenta que el estado de situación financiera normalmente se elabora cada mes o cada año. La segunda parte que compone el estado de situación financiera tiene que ver por el contenido financiero, es decir, las partes que indican el activo, el pasivo y el capital con sus determinados valores y nombre de las cuentas. Y además al final debe contener los respectivos nombres de quienes hicieron el estado de situación financiera y sus firmas. La información financiera debe ser capaz de ser entendible no solamente para las personas internas a la empresa, sino también para algún tipo de inversionista que quiera invertir capital dentro de la empresa, para algún tipo de consultoría, para auditorías, para el sector de hacienda. Entonces, lo que regulan estas normas es que cualquier persona, tanto interna como ajena a la empresa, puede entender la situación económica que tiene la empresa. Es por eso que se crea la NIF B6. Esta intenta que sean comparables todos los estados de situación financiera entre diversas entidades e instituciones, así lograr el entendimiento del mismo para que exista la forma de ver y entender las cuentas. A nivel interno, la importancia de las normas de información financiera para la regulación de la estructuración de los estados de situación financiera es que debido a que los estados financieros nos muestran una información financiera estática, es decir, en una fecha determinada, y las personas encargadas de crear dicha información pueden ser diferentes. Entonces, el propósito de estos lineamientos es que a pesar de que las personas sean distintas, los estados se puedan comparar y sean más fáciles de ser entendibles y llegar a decisiones.
El estado de situación financiera está comprendido por tres diferentes cuentas. Una es la del activo, que va de forma independiente, y de ahí vienen las dos que van juntas, que son la del pasivo y del capital. Por el lado del activo tenemos que es un recurso controlado por una entidad identificado, cuantificado en términos monetarios, como ya se había comentado, del que se esperan fundamentalmente beneficios económicos futuros, derivado de operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a dicha entidad. Algunos ejemplos que nos brindan las normas de información financiera acerca de los activos que existen son los siguientes. El primero sería efectivo y equivalentes, que anteriormente podría ser el dinero en caja y el dinero en bancos. De ahí serían derechos a recibir efectivo o equivalentes, serían las cuentas o documentos por cobrar a clientes o a deudores diversos. La otra sería derechos a recibir bienes o servicios. Otro tipo de activo que también existe son los bienes disponibles para la venta o para su transformación y posterior venta. Esto quiere decir las mercancías que nosotros somos los responsables de vender o los insumos que nosotros necesitamos para producir. Otros serían los bienes destinados al uso o para su construcción y posterior uso. Esto pueden ser la maquinaria, terreno, edificios, mobiliario y equipo que nosotros ocupamos para nuestro proceso de venta y para nuestro proceso de producción. Otros serían aquellos que representan una participación en el capital contable o patrimonio contable de otras entidades. Dentro del patrimonio contable con las empresas que son con fines no lucrativos se clasifican en tres, y esto es de acuerdo a su grado de restricción. Son el patrimonio restringido permanentemente, cuyo uso por parte de la entidad está limitado por disposición de los patrocinadores, que no expiran con el paso del tiempo y no pueden ser eliminados por acciones de la administración. El otro tipo de capital contable que existe en las entidades no lucrativas es el patrimonio restringido temporalmente, cuyo uso por parte de la entidad está limitado por disposición de los patrocinadores, que expiran con el paso del tiempo o porque se ha cumplido con los propósitos establecidos por dichos patrocinadores. Y el último tipo de capital es el patrimonio no restringido, el cual no tiene restricciones por parte de los patrocinadores para que éste sea utilizado por parte de la entidad económica. Por el lado del pasivo tenemos que son las obligaciones presentes de la entidad virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas, siempre en términos monetarios, y que representan una disminución futura de los beneficios económicos de esta entidad, derivada de operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a dicha entidad. De la misma forma, tenemos algunos tipos de pasivos que nos brindan igualmente las NIF. Estos son obligaciones de transferir efectivo o equivalentes, esto es a cuentas por pagar a deudores diversos. Otra sería obligaciones de transferir bienes y servicios, estos son las mercancías que nosotros les podemos deber a un cliente. Otras serían obligaciones de transferir instrumentos financieros emitidos por la entidad propia. Algunos ejemplos también pueden ser impuestos por pagar y todos eso. Por el lado del capital, este tiene que ver por una diferencia entre el activo menos el pasivo. Dentro del capital tenemos que ser cuidadosos en caso de que nuestra empresa o nuestra entidad económica sea con fines lucrativos o no lucrativos. Por el lado de las empresas o las entidades lucrativas, su capital se divide en dos, que es el capital contribuido, conformado por las aportaciones de los propietarios de la entidad, es decir, el capital que ingresa por los accionistas, y por otro, que es el capital ganado, conformado por las utilidades y pérdidas integrales acumuladas, así por las reservas creadas por los propietarios de la entidad. Estos se incluyen mediante el estado de resultados, que es otro tipo de estado financiero. Como ya se había comentado anteriormente, la composición del estado de situación financiera muestra todos los valores del activo, por un lado debidamente clasificados y por otro lado
del pasivo y del capital igual debidamente clasificados. De esta forma, la ecuación del balance dentro del estado de situación financiera tiene que ser que del lado de los activos, o bueno, la suma de todos los valores de los activos, tiene que ser igual a la suma del lado del pasivo más el capital. Si no se cumple esta ecuación de balance, significa que algunos de nuestros valores, ya sea por lado del pasivo o del capital, están registrados de una manera errónea. Siempre e invariablemente esta ecuación debe ser cumplida para decir que el estado de situación financiera está debidamente ejecutado. Ahora vamos a ver la diferencia que existe entre un balance bancario y un balance de una empresa. Primero, las primeras líneas de un balance bancario son similares a un balance de la compañía o empresa, con una lista de efectivo, valores y depósitos con intereses. Pero uno de los activos más importantes de un balance bancario es la partida para préstamos netos, es decir, el dinero que el banco prestó a sus clientes. En la parte de los pasivos tenemos que en el balance de un banco se encuentran los depósitos que generan intereses y los que no lo hacen, la deuda a corto y la deuda a largo plazo. El balance de una empresa comienza con su efectivo y equivalentes de efectivo, valores negociables y cuentas por cobrar. Dependiendo del negocio o de la compañía, también puede incluirse como elementos activos materias primas, productos terminados e inventario. Otros activos pueden incluir bienes intangibles como la propiedad intelectual, patentes, marcas registradas y derechos de autor. Después de enumerar los activos, el balance de una compañía enumera sus pasivos actuales, es decir, aquellos que vencen dentro de los próximos 12 meses o un año, y la deuda a largo plazo, las obligaciones de arrendamiento, los impuestos a la renta, diferidos y otros pasivos no corrientes. Como se estuvo hablando en todo el video, ahora vamos a dar un ejemplo de cómo se vería un balance general y un poco explicado. Este balance general es bastante sencillo y fácil de entender. Fue sacado de las imágenes de Google. Esta empresa es imaginaria y se llama XYZS.A. Primero viene la sección de activo, que vienen los activos corrientes, y nos da una suma total de 78.200. A continuación viene total de activos no corrientes, que nos va a dar un total de 90.000. Como se dan cuenta, se sumó 78.200 con 92.000 y nos da el total de activos de esta empresa. Después de la suma de los activos viene la sección del pasivo, en donde nos da el ejemplo de proveedores por pagar, impuestos por pagar y otras cuentas por pagar, y el total de los pasivos corrientes es de 61.000. Después nos señala pasivos no corrientes, en donde nada más nos maneja la cifra en general, que es 97.000, y al igual que en activos, el total de los pasivos es la suma de los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes, y es un total de 158.000. Después de haber pasado activos y pasivos, viene capital contable, en donde nos muestra el capital pagado, utilidades retenidas, que es 10.000 más 2.200. Y esto es todo. Esto fue elaborado por el equipo 4 y espero que les haya servido para hacer el repaso que nos han pedido.